Las puertas de vidrio del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed reflejaban la luz moribunda de diciembre, cuando el teniente Jason Hartwig dio un paso al frente bloqueando la entrada con su cuerpo. El hombre sin hogar frente a él olía a sudor, y café viejo. Su barba grisácea estaba espolvoreada de escarcha. Dentro alguien estaba gritando. A Hartwig no le importó. Este es un centro médico militar, no un refugio para indigentes, dijo con la voz fría y cortante. Está contaminando el área. El hombre Marcus Sullivan tomó una respiración superficial. Sus ojos se desviaron más allá del teniente hacia el caos que se desarrollaba detrás del vidrio. Alguien se está muriendo ahí dentro, dijo Marcus en voz baja. Puedo ayudar. Hartwig se rió una carcajada cruel que cortó el viento. ¿Tú ayudar hueles a fracaso? Lo que sea que creas que fuiste ya no importa. No eres nada. Marcus dio un paso adelante. Hartwig lo empujó con fuerza hacia atrás, y en ese preciso momento, una enfermera irrumpió por las puertas, el rostro pálido de terror, gritando palabras que lo cambiarían todo. Lo estamos perdiendo. Necesitamos un corpsman ahora mismo. Es el almirante Forner. Antes de continuar esta historia, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja un comentario abajo diciéndonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades tocan tu corazón, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora continuemos. Marcus Sullivan había sido invisible durante 4 años. No literalmente, por supuesto. La gente lo veía. Simplemente no lo veía. Veían la suciedad bajo sus uñas, la chaqueta de lona rasgada sostenida con cinta adhesiva, la mochila verde oliva que olía levemente a mojo. Veían un problema, una estadística, una advertencia. Lo que no veían era al hombre que había salvado 47 vidas en combate. El corpsman de la Marina que había realizado una toracotomía en el campo de batalla con un cuchillo Ka-Bar y el tubo de un bolígrafo mientras las balas silbaban sobre su cabeza en la provincia de Helmand. El hombre al que el SEAL Team 3 había apodado Aguja Fantasma porque podía canalizar una vía intravenosa en un Humvee, en movimiento bajo fuego y en completa oscuridad. Ese hombre había desaparecido. Al menos eso se había convencido Marcus. Dormía bajo un puente ferroviario a 3 cuadras de Walter Reed. La ironía no se le escapaba. Cada noche podía ver las luces del hospital donde hombres y mujeres con uniforme recibían la atención que él una vez había proporcionado. Donde los médicos trabajaban en salas estériles con equipos que realmente funcionaban, donde nadie se desangraba porque el helicóptero de evacuación no podía aterrizar. Nunca entró allí. No en 4 años. Hasta hoy. Comenzó como la mayoría de las tardes de diciembre. Viento frío. Estómago vacío, el dolor en la rodilla derecha por la explosión de agua en Kandahar, que lo había lanzado casi 5 metros contra una pared de concreto. Marcus estaba sentado contra el costado de una farmacia CVS, la espalda apoyada en el ladrillo, observando el paso de la gente. Una mujer joven dejó caer $1 en el vaso de papel a sus pies sin mirarlo. Un hombre con traje cruzó a la acera opuesta. Normal. Entonces lo oyó un grito agudo aterrorizado. La cabeza de Marcus se alzó de golpe. Al otro lado de la calle, un adolescente quizá de 16 años se había desplomado en la acera. Su madre estaba arrodillada junto a él gritando por ayuda. La gente se reunió alrededor inútil y presa del pánico. Marcus ya estaba de pie antes de darse cuenta de que se movía. Sus manos ya buscaban el botiquín médico en su mochila mientras cruzaba la calle. El kit era una broma triste, gasas vencidas, un rollo de cinta médica que había encontrado en un contenedor de basura, una pequeña botella de alcohol. Pero sus manos lo recordaban todo. «Déjeme ayudar», dijo Marcus dejándose caer de rodillas. La madre lo miró, observó su ropa sucia y dudó. «Por favor», susurró. El chico estaba convulsionando. Marcus lo giró de costado protegiendo sus vías respiratorias, midiendo las convulsiones con la calma precisa que solo se obtiene cuando se ha hecho esto mientras vuelan balas.
90 segundos. La convulsión cesó. La respiración del chico se estabilizó. Marcus le revisó el pulso, las pupilas. «¿Van a estar bien?», dijo Marcus. «Pero necesita un hospital. Llame al 911». La madre lloraba aferrando la mano de Marcus. «Gracias. Dios mío. Gracias». Marcus se alejó perdiéndose entre la multitud antes de que llegara la ambulancia. No quería preguntas. No quería gratitud. Quería desaparecer porque cada vez que ahora salvaba a alguien, veía los rostros de los 3 marines que no pudo salvar. El cabo segundo. Ramírez, 19 años, que se desangró en los brazos de Marcus porque el torniquete falló. El soldado de primera clase de Shawn Miller, 22 años, que recibió metralla en la arteria femoral y murió en 90 segundos. Y el cabo Tyler Hayes, 21 años, que le rogó a Marcus que no lo dejara morir. Y Marcus lo intentó. Dios, cómo lo intentó. Pero había demasiada sangre, no había suficiente tiempo, no había suficientes manos. Marcus caminó hacia el puente con las manos temblando. No por el frío, sino por los recuerdos. Estaba a punto de llegar cuando escuchó el alboroto en Walter Reed. El hospital estaba a 2 cuadras calle arriba. Su fachada brillaba contra el cielo que se oscurecía. Algo no estaba bien. Podía oírlo, ese tono particular del pánico, los gritos superpuestos. Emergencia médica. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro lo alcanzara. Se giró. Caminó hacia el hospital, y fue entonces cuando se encontró con el teniente Jason Hardwick. Hardwick tenía 29 años, impecable, reluciente y blando. Se había graduado de la Academia Naval 5 años atrás, y había pasado toda su carrera detrás de escritorios. Sin despliegue, sin combate, sin una comprensión real de lo que significaba el uniforme que llevaba. Había sido asignado al equipo de seguridad de Walter Reed hacía 3 meses, y se tomaba su trabajo en serio. Demasiado en serio. La administración del hospital lo presionaba para limpiar la zona tras las quejas de visitantes por la población sin hogar, cerca de las instalaciones. Hardwick los veía como una molestia, una mancha en la reputación de las Fuerzas Armadas. Y cuando vio a Marcus acercarse a la entrada principal, se movió para interceptarlo. «Deténgase ahí mismo», dijo Hardwick, colocándose en el camino de Marcus. Marcus se detuvo. Miró más allá de Hardwick hacia las puertas de vidrio. Dentro podía ver a enfermeras corriendo. Alguien era llevado por el pasillo a toda velocidad. «Necesito entrar», dijo Marcus. Su voz era baja, áspera por el desuso. Los ojos de Hardwick recorrieron a Marcus con un asco apenas disimulado, el cabello apelmazado, la chaqueta manchada, el olor. «Este es un centro médico militar, no un refugio para indigentes», dijo Hardwick. «Está contaminando el área». La mandíbula de Marcus se tensó. «Alguien está en peligro. ¿Puedo ayudar?» Hardwick se rió. Era un sonido sin calidez, seco y despectivo. «Tú ayudar. Dices que serviste, todos los vagabundos de la calle dicen lo mismo. Muéstrame tu DD-214, o lárgate». Marcus no se movió. Sus ojos seguían fijos en el caos del interior. «Soy Korsman», dijo en voz baja. «¿Puedo ayudar?» Hardwick dio un paso más cerca, bajando la voz hasta un susurro venenoso. «Estás incomodando a los pacientes. Hueles a fracaso. Lo que sea que creas que fuiste ya no importa. No eres nada. Sigue tu camino». Un pequeño grupo se había reunido. Una joven cabo llamada María Rodríguez, que acababa de terminar su turno, se detuvo cerca de la entrada observando. Ya había visto a Marcus antes durmiendo cerca del estacionamiento. Nunca había hablado con él. El sargento James Chen, veterano de la Guerra del Golfo con una pierna izquierda protésica, subía por la rampa para sillas de ruedas. Se ralentizó el rostro, endureciéndose al observar la confrontación. La doctora Patricia Wells, médica civil, caminaba hacia su auto. Miró hacia atrás, incómoda, pero siguió caminando. 2 guardias de seguridad civiles estaban cerca con las manos en sus radios esperando ver si Hardwick necesitaba refuerzos. Marcus intentó rodear a Hardwick. Hardwick lo empujó con fuerza. Marcus tropezó hacia atrás, logrando mantenerse en pie. Sus manos, esas manos firmes de cirujano, se cerraron en puños.
pero no respondió con violencia. «Vuelve a tocar esa puerta y te arrestaré por allanamiento», dijo Hardwick con la voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «No perteneces a este lugar». El viento se intensificó haciendo ondear las banderas sobre sus cabezas. La bandera estadounidense, la bandera de la Marina, símbolos de servicio y sacrificio. Y allí estaba un hombre que había encarnado ambos, siendo tratado como basura. Marcus respiró hondo. Estaba a punto de darse la vuelta, de desaparecer otra vez en el frío y la oscuridad donde creía que pertenecía. Y entonces las puertas se abrieron de golpe. La enfermera Amy Castellaniano, 34 años, 15 años en la Marina, irrumpió afuera. Su uniforme estaba manchado de sangre. Su rostro era una máscara de terror. «¡Lo estamos perdiendo!», gritó. «Necesitamos un corpsman ahora mismo. Es el almirante Forner». Lo que ocurrió después sería descrito más tarde por los testigos como el momento en que un fantasma se volvió real. Marcus no pensó. Pensar era para quienes tenían tiempo. Actuó, empujó a Hardwick y pasó a su lado con una fuerza que lanzó al teniente contra el vidrio. Atravesó las puertas antes de que nadie pudiera detenerlo. Detrás de él, Hardwick se levantó como pudo con furia e incredulidad, luchando en su rostro. Corrió tras Marcus gritando: «¡Deténganlo! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Seguridad!». Pero Marcus ya había desaparecido, siguiendo el sonido del pánico como una baliza. Se movía por los pasillos del hospital con la eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces. Sus ojos recorrían las puertas, los letreros, el flujo de personas. Allí. Sala 14. Observación de emergencias. Entró de golpe. La sala era un caos. El almirante Robert Fulner, 63 años, comandante de la Sexta Flota, un hombre que había supervisado operaciones en 3 teatros de guerra, yacía en una camilla, el rostro hinchado y amoratado, el pecho apenas moviéndose. Choque anafiláctico. Un joven residente, el Dr. Kevin Park, 27 años, recién salido de la Facultad de Medicina, estaba paralizado con un autoinyector de epinefrina temblando en su mano. 2 enfermeras se gritaban entre sí. Un terapeuta respiratorio intentaba preparar un equipo de vía aérea, pero sus manos torpes no respondían. Nadie tenía el control. Y en una emergencia médica el control lo es todo. Marcus no se presentó. No pidió permiso. Simplemente tomó el mando. Epinefrina. 0,3 mg IM en el muslo lateral. Ahora, dijo Marcus con una voz que cortó el ruido como una cuchilla. No era una voz fuerte, era una voz de mando. El Dr. Park se giró, el shock reflejado en su rostro. ¿Quién demonios es usted? Ahora, repitió Marcus. Su tono no dejaba espacio para la discusión. La mano de Park se movió. Inyectó la epinefrina. Marcus ya estaba al lado del almirante con los dedos en la arteria carótida, pulso débil, respiración obstruida, vía aérea comprometida. «Necesito un laringoscopio y un tubo endotraqueal tamaño 8», ordenó Marcus. La enfermera Castellaniano, la misma que había estado gritando afuera, se movió al instante. Conocía esa voz. La había oído antes en simulaciones de entrenamiento y en las historias que contaban los corpsmen veteranos. Era la voz de alguien que había hecho esto bajo fuego enemigo. Marcus inclinó la cabeza del almirante hacia atrás, abriendo la vía aérea. Su mano izquierda colocó la mandíbula con precisión perfecta, mientras su mano derecha tomaba el laringoscopio de Castellaniano. Lo introdujo, visualizó las cuerdas vocales en 3 segundos, y deslizó el tubo endotraqueal en su lugar, con esa suavidad experta que solo se obtiene al hacerlo en la oscuridad, en la parte trasera de un Humvee, mientras alguien te dispara. «Ventílenlo», dijo Marcus. El terapeuta respiratorio conectó la bolsa válvula mascarilla y comenzó a comprimir. El pecho del almirante subía y bajaba. Oxígeno. «Inicié en una vía curvia o solución salina normal a chorro», continuó Marcus. «Y tráiganme un carro de paro. Si la presión sistólica baja de 80, iniciamos vasopresores». Sus manos se movían sobre el cuerpo del almirante, buscando otros signos de angustia. No había sarpullido ni urticaria. Era una reacción medicamentosa, no una picadura ni alimento.
¿Qué recibió en los últimos 30 minutos?, preguntó Marcus. El Dr. Park, aún pálido, tartamudeó. Antibióticos. Ceftriaxona por una infección rutinaria. Es alérgico, dijo Marcus con frialdad. Está en su historial, susurró una enfermera horrorizada. Lee, lo pasamos por alto. Marcus no respondió. No había tiempo para culpas. Su concentración era absoluta. Revisó la vía cuarto que Castellaniano había colocado. Buena ubicación. Ajustó el goteo. El color del almirante comenzaba a mejorar. La hinchazón de su rostro disminuía. La epinefrina está funcionando. La frecuencia cardíaca se está estabilizando, dijo el terapeuta respiratorio leyendo el monitor. La presión está subiendo 90/60. Marcus asintió. Permaneció junto al almirante, una mano en la muñeca del hombre, sintiendo cómo el pulso se fortalecía. La sala se había transformado del caos a una urgencia controlada. Todos se movían ahora con propósito, siguiendo el ritmo que Marcus había impuesto. El teniente Hardwick irrumpió en la habitación con 2 guardias de seguridad detrás de él. «Sáquenlo de aquí», gritó Hardwick señalando a Marcus. «No está autorizado, cállese», dijo la enfermera Castellaniano con una voz plana y peligrosa. Acaba de salvarle la vida al almirante. Hardwick se quedó paralizado. Las palabras no parecían encajar. Miró a Marcus allí de pie con su chaqueta sucia, las manos firmes sobre la muñeca del almirante. Y por primera vez la duda cruzó su rostro. ¿Qué susurró Hardwick? El Dr. Park, aún conmocionado, dio un paso al frente. Su voz era baja, humilde. Tiene razón. Si este hombre no hubiera estado aquí, el almirante Fowler estaría muerto. Yo me congelé. Lo siento, pero él sabía exactamente qué hacer. El silencio en la sala solo era interrumpido por el pitido rítmico del monitor cardíaco y el suave silbido del ventilador. Marcus no miró a ninguno de ellos. Sus ojos permanecieron en el almirante. La respiración del hombre era firme, ahora estable. Iba a estar bien. Marcus comenzó a retroceder, deslizándose hacia la puerta. Había hecho lo que debía hacerse. Ahora era momento de irse antes de que comenzaran las preguntas, antes de que alguien mirara demasiado de cerca. Pero cuando se giró, los ojos del almirante se abrieron. El almirante Robert Fowler llevaba 41 años en la Marina. Había comandado barcos, liderado fuerzas de tarea, estado en salas donde se decidía el destino de naciones. Había visto a hombres y mujeres jóvenes hacer cosas extraordinarias en circunstancias imposibles. Pero la confusión en su rostro al recuperar la conciencia era total. ¿Qué? ¿Qué pasó?, roncó con la voz áspera. La enfermera Castellaniano se inclinó hacia él, su sonrisa temblorosa de alivio. Tuvo una reacción alérgica, señor. Anafilaxia grave. Pero ahora está estable. Los ojos del almirante recorrieron lentamente la sala, deteniéndose en los rostros. El Dr. Park, las enfermeras, el terapeuta respiratorio. Y luego su mirada se posó en Marcus, a medio camino de la puerta, la chaqueta sucia. El cabello descuidado, el hombre que parecía haber vivido en la calle. Porque así había sido. ¿Quién?, preguntó el almirante. Su voz era débil, pero la pregunta era clara. ¿Quién me salvó? El Dr. Park tragó saliva. Él, señor. Un hombre sin hogar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absurdas e imposibles. Un hombre sin hogar acababa de realizar un nivel de medicina de emergencia con el que la mayoría de los médicos tenía dificultades. Los ojos del almirante Fowler se entrecerraron, enfocándose en Marcus con una intensidad repentina. Había algo familiar, algo en la forma en que el hombre se mantenía en pie, en cómo se había movido, en la precisión de sus acciones. «Espere», dijo el almirante. Su voz era más fuerte ahora. «Venga aquí». Marcus se detuvo. No se giró. «Por favor», dijo el almirante. No era una orden, era una petición. Lentamente Marcus se dio la vuelta y se acercó a la camilla. El almirante estudió su rostro, sus ojos recorriendo las líneas, las cicatrices, la barba. Luego su mirada descendió hacia las manos de Marcus, las manos que acababan de salvarle la vida.
Allí en la parte interna de la muñeca derecha de Marcus, apenas visible bajo la suciedad, había un tatuaje pequeño desvanecido, un tridente de los Navy SEAL, con una cruz médica en el centro. Al almirante se le cortó la respiración. «Dios mío», susurró. Su mano aún débil se extendió y sujetó la muñeca de Marcus acercándola. Sus dedos recorrieron el tatuaje, y entonces lo vio. Alrededor del cuello de Marcus, colgando de un cordón verde deshilachado, había una pequeña linterna médica roja, del tipo que los Corpsmen llevan para revisar las pupilas en la oscuridad. Pero esta era diferente. Grabadas en un costado apenas legibles, había unas palabras. El almirante conocía esas palabras. Había estado allí cuando fueron grabadas. «Del SEAL Team 3 nos trajiste de vuelta a casa». El rostro del almirante se volvió blanco. Su boca se abrió y se cerró. Y cuando por fin habló, su voz estaba ahogada por la emoción. «Aguja fantasma. Marcus Sullivan». La sala quedó completamente inmóvil. La mano de la enfermera Castellaniano voló hacia su boca. Los ojos del Dr. Park se abrieron de par en par. El sargento Chen, que se había acercado en su silla de ruedas hasta la puerta para ver qué sucedía, dejó escapar un sonido ahogado. Incluso el teniente Hardwick, de pie al fondo de la sala, sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Aguja fantasma. Ese nombre era leyenda en los círculos médicos de la Marina. Un Corpsman que había servido 18 años asignado a equipos SEAL, que había salvado más vidas en combate de las que nadie podía contar. Había historias sobre él, la toracotomía en Helmand, la vez que mantuvo con vida durante 30 minutos a un marine con la arteria femoral seccionada hasta que llegó la evacuación médica usando solo sus manos y un cinturón. La operación en Ramadi, donde trató a 14 hombres heridos uno tras otro durante 6 horas seguidas bajo fuego constante. Había sido recomendado para la Cruz de la Marina, y luego había desaparecido. El almirante Faulkner lo había conocido una vez años atrás, en una ceremonia en honor al SEAL Team 3, tras un despliegue particularmente brutal. En aquel entonces, Faulkner era capitán y supervisaba operaciones navales en el Golfo. Recordaba haber estrechado la mano de Marcus, recordaba la humildad silenciosa en los ojos de aquel hombre. Y ahora ese mismo hombre estaba frente a él sin hogar y olvidado. «Dios mío», dijo de nuevo el almirante con la voz quebrada. «¿Qué te pasó, Marcus?» No respondió. No podía. Las palabras estaban atrapadas detrás del muro que había construido a su alrededor. El muro que mantenía a raya los recuerdos. El muro que le impedía derrumbarse por completo. Pero el almirante apretó con más fuerza su muñeca. «Me salvaste la vida», dijo Faulkner. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza. «Igual que salvaste a tantos otros». La garganta de Marcus se contrajo. «Lo siento, señor», logró decir. «Yo solo hice lo que había que hacer». «No te disculpes», dijo el almirante con fiereza. «No te atrevas a disculparte». Miró alrededor de la sala y su mirada se detuvo en el teniente Hardwick. El teniente había palidecido rígido contra la pared. Los ojos del almirante se entrecerraron. «Tú», dijo Faulkner con la voz ganando fuerza. «Fuiste tú quien lo bloqueó afuera». Hardwick abrió la boca. No salió ningún sonido. «Respóndeme, teniente», ordenó el almirante. Había acero en su voz. «Sí, señor», susurró Hardwick. Yo no sabía». «¿No sabías?» La voz del almirante se elevó aguda y fría. «¿No sabías que el hombre al que tratabas como basura era un veterano condecorado de combate? ¿No sabías que toda persona, sin importar su apariencia, merece una dignidad humana básica?» El rostro de Hardwick se desmoronó. «Señor, yo estaba siguiendo el protocolo». «¿Protocolo?» El almirante intentó incorporarse. La enfermera Castellaniano lo sostuvo con suavidad, pero su furia era palpable. «El protocolo no incluye crueldad. El protocolo no incluye humillación. Este hombre ha servido a su país con más honor del que tú jamás comprenderás, y tú lo empujaste, lo llamaste nada». La sala quedó en silencio. Las manos de Hardwick temblaban.
Su mundo cuidadosamente construido, su sentido de orden y control se estaba desmoronando. Yo lo siento, balbuceó. Señor, yo no... Se disculpará formalmente con el señor Sullivan, dijo el almirante, y luego se reportará con el comandante de la base. Estoy solicitando una investigación completa sobre cómo un veterano, un héroe, fue tratado en una instalación médica militar. Hardwick parecía a punto de vomitar. Se volvió hacia Marcus, su rostro una mezcla de vergüenza e incredulidad. ¿Yo? Me disculpo, dijo apenas audible. Marcus lo miró. No había ira en sus ojos, solo agotamiento. Está bien, dijo Marcus en voz baja. Olvídelo. Pero el almirante no había terminado. Y alguien consiga una silla para este hombre, ordenó Forner. Tráiganle agua, tráiganle comida y por el amor de Dios sáquenlo de esa ropa y pónganle algo abrigado. La enfermera Castellaniano se movió de inmediato guiando a Marcus hasta una silla en un rincón de la sala. Se dejó caer en ella y por primera vez en lo que le pareció una eternidad, se permitió respirar. La doctora Patricia Wells apareció en la puerta, el rostro bañado en lágrimas. Había regresado tras oír el alboroto. Había visto a Marcus salvar al almirante y comprendió con una claridad dolorosa que había pasado junto a él cientos de veces sin detenerse jamás a ayudarlo. Lo siento mucho, susurró. Marcus la miró. No sabía qué decir, así que simplemente asintió. El sargento Chen se acercó rodando en su silla, su pierna protésica visible bajo los vaqueros. Se detuvo frente a Marcus y con gran esfuerzo se levantó apoyándose en una sola pierna. Luego saludó. Señor, dijo Chen con la voz cargada de emoción. Gracias por su servicio, señor. Marcus lo miró fijamente. Y luego lentamente se puso de pie. Devolvió el saludo con la mano temblorosa. Era la primera vez en 4 años que se permitía recordar lo que ese gesto significaba. Y en ese preciso momento, en otra parte del hospital, la comandante Lisa Bradshaw estaba terminando su ronda cuando escuchó el alboroto. Como oficial médico superior del hospital, llegó a la sala 14 y encontró una escena que más tarde describiría como surrealista, un almirante acostado en una camilla vivo, gracias a un veterano sin hogar. Un teniente de pie en un rincón con su carrera hecha trizas. Y una sala llena de personas mirando a Marcus Sullivan, como si acabara de salir de una leyenda. La comandante Bradshaw miró a Marcus una sola vez, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Señor Sullivan, dijo avanzando, soy la comandante Bradshaw. En nombre de esta instalación y de la Marina de los Estados Unidos, quiero agradecerle, pero también quiero preguntarle algo. ¿Nos permitiría ayudarlo? Marcus la miró. Quería decir que no. Quería desaparecer de nuevo en las calles, volver al anonimato donde creía que pertenecía. Pero entonces miró al almirante, al sargento Chen, a la enfermera Castellaniano, a los rostros de personas que acababan de verlo tal como realmente era. No un vagabundo sin hogar, no un fracaso, sino un corpsman, un hermano, un hombre que lo había dado todo y no había recibido nada a cambio. No sé si puedo ser ayudado, dijo Marcus apenas en un susurro. Los ojos de la comandante Bradshaw eran amables. Déjenos intentarlo, dijo. Y Marcus, por primera vez en 4 años, sintió algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. Los días que siguieron fueron un torbellino. El almirante Forner, una vez dado de alta de observación, convirtió en misión personal asegurarse de que Marcus recibiera la atención que merecía. Contactó directamente a la Administración de Asuntos de Veteranos, evitando la burocracia que antes había fallado a Marcus. En menos de 72 horas Marcus fue inscrito en un programa intensivo de tratamiento para el trastorno de estrés postraumático en el National Intrepid Center of Excellence, una instalación diseñada específicamente para veteranos de combate, con lesiones cerebrales traumáticas y trauma psicológico. Le asignaron una habitación privada en un centro de vivienda transitoria, para veteranos, sábanas limpias, una cama caliente, una puerta que se cerraba desde adentro. La primera noche Marcus no pudo dormir. Se sentó en el borde de la cama mirando las paredes esperando que algo saliera mal, que alguien se diera cuenta de que aquello era un error, de que no merecía nada de eso.
Pero llegó la mañana y nadie se lo quitó. Un equipo de médicos y terapeutas comenzó a trabajar con él. Fueron pacientes, no lo presionaron. Dejaron que Marcus hablara cuando estuviera listo. Y poco a poco, con dolor, la historia salió a la luz. La emboscada en la provincia de Helmand. Los 3 marines que no pudo salvar la culpa que lo había consumido. La forma en que había rechazado ayuda porque creía que no la merecía. ¿Hiciste todo correctamente?, le dijo una tarde la doctora Sarah Lynn, su terapeuta principal. Eras un solo hombre en una situación imposible, y salvaste a todos los que pudiste. Eso no es un fracaso, eso es heroísmo. Marcus negó con la cabeza. Murieron. Yo era su corpsman. Se suponía que debía traerlos a casa. Trajiste a casa a otros 47, dijo la doctora Lynn con suavidad. Y necesitas permitirte llorar a los que no pudiste salvar. Eso no es debilidad, eso es ser humano. Fue difícil, más difícil que cualquier tiroteo en el que Marcus hubiera estado. Porque en combate, el enemigo era externo. Pero esta lucha era interna. Cada día tenía que enfrentarse a los recuerdos, la culpa, la vergüenza. Había días en los que quería huir, volver a las calles donde el dolor era familiar. Pero el sargento Chen lo visitaba cada semana. La enfermera castellaniano pasaba a verlo con café. Incluso el Dr. Park, el joven residente que se había paralizado durante la emergencia del almirante, vino a agradecerle y a aprender de él. Usted también me salvó a mí, admitió Park. Estaba a punto de renunciar. Pensé que no servía para esto, pero al verlo a usted, me mostró lo que significa mantener la calma bajo presión. Me dio algo a lo que aspirar. Y lentamente Marcus comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, no estaba más allá de la salvación. 6 semanas después del incidente, el almirante Faulkner visitó a Marcus en el centro de vivienda transitoria. Llegó sin avisar con su uniforme de gala y preguntó si podían dar un paseo. Caminaron en silencio por los terrenos durante un rato con el aire frío de febrero mordiendo sus rostros. Finalmente, el almirante habló. Le debo la vida, dijo. Pero más que eso le debo una disculpa. El sistema le falló. Nosotros le fallamos. Usted lo dio todo y nosotros dejamos que se perdiera entre las grietas. Marcus no sabía cómo responder. No fue su culpa, señor, dijo. El almirante se detuvo y se volvió hacia él. Tal vez no directamente, pero soy parte de ese sistema, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder, para que esto no vuelva a sucederle a nadie más. Estamos implementando nuevos protocolos de alcance para veteranos. Estamos capacitando al personal para reconocer y ayudar a veteranos sin hogar. Y estamos creando un nuevo rol aquí en Walter Reed. Hizo una pausa. Quiero ofrecérselo a usted. Marcus parpadeó. Señor. Necesitamos un instructor de trauma, continuó el almirante. Alguien que pueda enseñar a nuestros corpsmen, a nuestros médicos, a nuestros jóvenes doctores, lo que realmente significa operar bajo presión. No la versión de los libros, sino la versión real. La que usted aprendió en Helmand, en Ramadi, y en cada otro infierno que atravesó. Marcus sintió que el pecho se le oprimía. No sé si estoy listo, señor. No tiene que estarlo ahora, dijo el almirante. Tómese su tiempo. Termine su tratamiento, pero cuando esté listo el puesto lo estará esperando. Ha pasado 4 años pensando que no vale nada. Quiero que pase los próximos 4 y los 4 siguientes, sabiendo que es invaluable. Las lágrimas nublaron la visión de Marcus. Se las limpió con brusquedad. Gracias, señor, logró decir. El almirante extendió la mano. Marcus estrechó su mano. Y esta vez no sintió que estuviera estrechando la mano de un oficial superior. Sintió que estaba estrechando la mano de un hermano. 3 meses después, Marcus estaba de pie frente a un aula en el Centro Médico Naval. Vestía un uniforme limpio, el cabello bien cortado, la barba afeitada. En su pecho llevaba un nuevo distintivo que decía LCDR Sullivan, instructor de trauma. Frente a él se encontraban 23 jóvenes corpsmen, recién salidos del entrenamiento, a punto de ser desplegados en hospitales de campaña y zonas de combate.
Lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Marcus respiró hondo. Mi nombre es Marcus Sullivan, dijo. Mi indicativo era aguja fantasma. Serví 18 años como corpsman de la Marina asignado a equipos SEAL. Voy a enseñarles cómo mantener a la gente con vida cuando todo se está viniendo abajo. Pero primero voy a decirles algo más importante que cualquier procedimiento médico. Hizo una pausa mirándolos uno por uno a los ojos. Van a perder gente. No importa qué tan buenos sean, no importa cuánto se esfuercen, van a perder personas. Y eso los va a romper. A mí me rompió. Pasé 4 años en la calle porque no podía vivir con la culpa. Pero esto es lo que aprendí: no se honra a los que se pierden destruyéndose a uno mismo. Se los honra salvando a la siguiente persona, y a la siguiente, y a la siguiente. Los llevas contigo, pero no permites que te arrastren al fondo. El aula estaba en silencio. Una de las corpsmen, una joven llamada suboficial Simmons, levantó la mano. ¿Qué lo hizo volver, señor?, preguntó. Marcus pensó en esa pregunta. Pensó en el momento frente a Walter Reed, cuando Hardwick lo había empujado cuando pudo haberse ido, cuando cada parte de él quería desaparecer. Y pensó en la voz del almirante diciendo su nombre, llamándolo de regreso desde la oscuridad. Alguien necesitaba ayuda, dijo Marcus simplemente. Y me di cuenta de que mientras todavía pueda ayudar, no he terminado. La clase asintió comprendiendo. Cuando terminó la clase, Marcus salió del edificio al sol de la tarde. El cielo estaba despejado, el aire aún frío, pero ya no cortante. Sacó su teléfono, uno nuevo que le había dado el Departamento de Asuntos de Veteranos, y revisó sus mensajes. Había uno del sargento Chen preguntándole si quería ir a cenar. Otro de la enfermera Castellaniano compartiendo una historia divertida de su turno. Y uno de la doctora Lin, su terapeuta, recordándole su sesión del día siguiente. Marcus sonrió. Todavía tenía pesadillas. Todavía se despertaba algunas noches con el corazón acelerado viendo los rostros de Ramírez Miller y Hayes. Pero también despertaba sabiendo que tenía un propósito que importaba. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, vio una figura sentada contra la pared cerca de la entrada. Un joven quizá de unos 20 y tantos años con una chaqueta militar rota, sin hogar. Marcus se detuvo. Se acercó y se agachó frente a él. El joven levantó la vista desconfiado. «Hola», dijo Marcus con suavidad. «¿Estás bien?» El joven se encogió de hombros. «Solo tratando de mantenerme caliente». Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. Tenía números de servicios para veteranos, asistencia de vivienda y apoyo de salud mental. «Escucha», dijo Marcus. «Sé cómo se siente. Sé lo que es pensar que no hay forma de volver atrás. Pero sí la hay. No es fácil. Va a ser terriblemente duro, pero es posible. Yo soy la prueba de eso». El joven tomó la tarjeta, sus ojos recorriendo el uniforme de Marcus, el distintivo en su pecho. «¿Usted fue indigente?», preguntó incrédulo. «Durante 4 años», respondió Marcus. «Dormía bajo un puente a 3 cuadras de aquí. Pensé que estaba acabado, que no merecía ayuda. Pero estaba equivocado. Y tú también lo estás si eso es lo que piensas». Los ojos del joven se llenaron de lágrimas. «No sé si puedo hacerlo», susurró. Marcus puso una mano sobre su hombro. «No tienes que hacerlo solo», dijo. «Llama a ese número. Diles que Marcus Sullivan te envió. Te ayudarán. Te lo prometo». El joven asintió aferrando la tarjeta como si fuera un salvavidas. Marcus se puso de pie. Empezó a alejarse, luego se detuvo y se giró. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Davis. Cabo Jake Davis». «Marines». Marcus sonrió. «No es demasiado tarde, cabo». «Créame, lo sé». Y mientras Marcus cruzaba el estacionamiento hacia su auto, un Honda viejo que el boy lo había ayudado a comprar, sintió algo que no había sentido en años. No exactamente felicidad, pero algo muy cercano. Paz. La clase de paz que nace de saber que lo peor quedó atrás, y que el futuro, aunque incierto, está en tus manos. Pensó en los 3 marines que había perdido, y por primera vez, en lugar de ahogarse en la culpa, sintió gratitud.
Gratitud por haber estado allí, por haberlo intentado, por haberles dado todas las oportunidades posibles. Y gratitud por seguir vivo, por seguir luchando, por aún poder marcar una diferencia. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el hospital. Marcus subió a su auto, encendió el motor y condujo hacia lo que viniera después. Porque eso es lo que se hace. Se sigue adelante, se salva a la siguiente persona. Y no se deja que la oscuridad gane. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles y que los héroes pueden encontrarse en los lugares más inesperados, por favor, suscríbete a nuestro canal. Y ahora mismo en tu pantalla verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, mírala y recuerda, cada persona con la que te cruzas en la calle tiene una historia. Algunas de ellas pueden ser legendarias. Gracias por vernos.